Doctor Fabio Aristizábal Ángel, ex superintendente de salud. Está en Cartagena, en Bolívar. Nos alegra saludarlo, ex superintendente, y gracias por recibir este contacto, unos minutos para hablar con el Consejo de Redacción de Teleantioquia. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. No, el placer es mío, Felipe. Juan B, también un saludo, y a Paola. Me alegra mucho conectarme con ustedes esta mañana para que hablemos de un tema tan trascendental y tan importante para los antioqueños como es el futuro de su EPS Savia, y no solo su EPS, también del sistema de salud colombiano. Por supuesto, y eso iba a advertir, usted ha estado muy juicioso, pues conoce al detalle el sistema, la estructuración, la EPS, cómo funciona esto, y tiene posturas bien interesantes de cara a las a la reforma que vendrá. Lo que pasa es que estamos muy todavía al detalle de qué va a ocurrir con esa reforma, pero por supuesto a Antioquia le interesa el caso de su EPS Savia Salud. ¿Cómo ve usted esta situación? A usted le tocó manejarla hasta que estuvo al frente de la superintendencia. ¿Cómo ve la situación de Savia Salud? ¿Y usted cree que sería prudente y sobre todo necesario liquidarla en este momento? Primero, sería gravísimo para el departamento que liquidaran a Savia Salud. Algunas de las EPS que nosotros tuvimos que liquidar lo hicimos porque los dueños no capitalizaron la compañía, porque cogieron un camino de deterioro en el que cada mes que pasaba, en vez de corregir el camino, en vez de cerrar la brecha financiera, antes la fueron ampliando. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez le debían más dinero a los prestadores de salud. El tema con Savia es más complejo aún. Recuerden ustedes, Savia hoy responde por el 60 más o menos % del régimen subsidiado en Antioquia. Es decir, es la EPS mayoritariamente que tienen hoy los antioqueños, especialmente la gente pobre de todo el país, la de menos recursos. Pero tenemos una dificultad en Antioquia que yo creo que ya hay que aceptarla y entenderla. Hoy Antioquia, si ustedes miran el modelo de aseguramiento, solamente tiene 125 hospitales o IPS públicas, pero tiene 855 IPS privadas. Pero esa ineficiencia que probablemente pueda tener la red pública, probablemente le ha hecho mucho daño a Savia. Savia ha hecho esfuerzos enormes, empezó a cambiar el modelo de atención, armaron rutas de atención, lograron empezar a disminuir la siniestralidad, lo cual mostraba un camino aceptable para Savia. Pero no nos digamos mentiras, hoy necesitamos de Savia es que la capitalicen. Si no queremos que desaparezca, si queremos cambiar los números, cambiar los indicadores financieros, necesitaríamos que los dueños la capitalizaran. Ya sabemos que hay una fricción histórica entre el señor gobernador, el señor alcalde. La gobernación tiene intenciones de capitalizar, no pasa lo mismo con el municipio. Y sí le parece un extraño que una región que ha sido tan pujante, una región que fue capaz de construir un metro, una región que tiene hoy las características que tiene Antioquia, pues sus líderes no sean capaces de salvar o recuperar una de las entidades más importantes, sobre todo para el aseguramiento y para el país. A mí me parecería terrible, y como lo advierten muchos de los hospitales públicos y privados de Antioquia, sería, digamos que, catastrófico para las finanzas de muchos de esos hospitales la liquidación o el cierre de Savia Salud. Pero ahora Juan B. también lo advertía. ¿Qué pasaría con las finanzas de las otras EPS? Nosotros conocemos, y yo de primera mano conocí el impacto que generó la liquidación o la sacada de funcionamiento de 14 EPS, que lo tuve que hacer. Y ustedes vieron lo que tuvimos que hacer en Antioquia. Sacamos a una EPS que era históricamente de las más grandes del país y de las más grandes en Antioquia, como fue Comeva. Pero ¿por qué tuvimos que tomar esa decisión? Porque no había voluntad política de los administradores, de los dueños, de capitalizar, de conseguir recursos nuevos, recursos frescos. Yo no creo que hoy sea un problema de administración. Yo hoy no creo que sea un problema del manejo que tiene la EPS. Hoy necesitamos entender un poco la complejidad que tiene Antioquia. Sí. Sabemos que financieramente no está bien la EPS, pero nosotros conocemos que estructuralmente Antioquia, los costos en salud son mucho más grandes que en el resto del país. Doctor Fabio, ya usted nos hace un panorama de lo que podría representar una eventual liquidación de Savia Salud, pero yo quiero que, según su conocimiento sobre el tema, nos explique un poco qué puede pasar frente a los otros dos panoramas que tenemos, una intervención administrativa y una prórroga. ¿Qué se podría hacer en ese periodo de prórroga, si así es, o qué significa una intervención administrativa? Si el gobierno nacional, a través de la superintendencia, tiene dos opciones. Una toma de posesión en blanco, que le permite a un agente interventor entrar a la EPS y durante 2 meses
mirar en qué condiciones está y tomar una decisión. Esa decisión solamente es prorrogable por 2 meses más. La otra es una intervención forzosa administrativa para administrar, que ahí la pregunta que yo me haría es, ¿qué podría hacer un interventor? Solamente tiene 1 mes para entregarle al superintendente un informe de lo que encontró y tomar una decisión. ¿Esto es salvable? ¿No es salvable? ¿Tenemos los recursos? ¿No tenemos los recursos? Y tomar una decisión. Yo creo que una intervención de parte de la superintendencia prácticamente sería ordenar la liquidación de Sabia Salud. ¿Por qué? Porque el interventor ya entra en una responsabilidad casi que el Estado por haber tomado la decisión y mirar qué hacemos. Mire, nosotros hicimos lo mismo en Comeva. Toma de posesión en blanco, entramos un interventor, el interventor entrega el informe y tuvimos que tomar la decisión de ordenar la liquidación. Sencillamente no era viable. Ahora, ¿qué se necesita en Sabia? La voluntad política de los dueños de Sabia Salud, del municipio, del departamento y ese porcentaje pequeño que tiene en este momento con Fama. Y de un verdadero compromiso de la red pública. Es que a veces se ponen bravos cuando yo les hablo tan claro. La ineficiencia de la red pública de Antioquia ha sido enorme. No me refiero a los hospitales de mediana y alta complejidad, pero las capacidades de muchos hospitales de Antioquia, especialmente los públicos, han sido muy bajitas. Y esa ineficiencia le genera unas pérdidas a Sabia enormes, porque les explico, Juan B., Felipe, Pau, cómo funciona la siniestralidad. Por cada 100 pesos que le entran hoy a Sabia Salud, le salen 116. Pero ¿qué pasaría en el momento en que Sabia Salud le entreguen a la gerente unos recursos, se pueda sentar con la red pública y privada a pagar esas deudas? Venga, vamos a pagar todas las deudas. Probablemente con menos recursos de los que hoy deben, podrían salvar a Sabia Salud. Coge un camino distinto, sigue con sus rutas de atención, empieza a generar unos costos inferiores y podríamos eventualmente salvar a Sabia. Ya lo han hecho, han ido mejorando poco a poco a través de las rutas de atención. Ha sido bien calificada inclusive en algunos programas especiales a nivel nacional, lo cual indica que sí son capaces y con la ayuda de la red privada y pública de Antioquia, yo creo que seríamos capaces de salvar una EPS tan importante para la región. El doctor Fabio es conocido en el mundo de la salud como el Liquidator Man. ¿Cuántas EPS liquidó usted en su gobierno? Empecemos por eso. 14, Juan B. 14 EPS liquidadas. 14. El gobierno de Iván Duque. En el gobierno de Iván Duque, sí. Pero miren lo triste, 14 poderosos enemigos. Exactamente, a eso voy. Porque es que muchas de estas EPS ya tenían incrustados personas que no estaban haciendo lo correcto, que había corrupción pura y dura. Sin duda. No es el caso de Sabia. Esos 14 EPS tenían cerca de 10 millones de colombianos que logramos trasladar, pero hubo una afectación financiera grande y lo reconozco a las EPS receptoras. Pero mire lo que usted dice y es clarísimo. No pasa lo mismo en Sabia. En Sabia no hay vestigios de corrupción, hay un trabajo, hay un esfuerzo y hay unos socios. ¿Qué puede pasar? O sea, usted es un tipo que estuvo en un gobierno que se metió hasta el fango, peleó duro con esas mafias, entre comillas, que significó esos dineros públicos que aparecieron, otros que no han aparecido, como dice Paula, pero finalmente lo más recomendable sería ahora, después del 27, prorrogar y esperar qué va a pasar con la reforma del gobierno. ¿O usted cree que ahorita el 27 la Super dice, claro, los caminos son dos, intervención o damos 2 meses más o 1 mes más? Pensaría uno que es posible dar un tiempito más a ver qué va a suceder con esta reforma que acarrea el gobierno, que todos los días sale con una cosa distinta porque aún no hay una reforma presentada. Esa es la primera pregunta, Juan. ¿Cuál reforma? Exacto, nadie la conoce aún. ¿Cuál reforma vamos a debatir? Que esa es de las grandes preocupaciones. ¿Cómo es posible que un gobierno esté discutiendo una reforma a la salud que es trascendental para la vida y la salud de más de 50 millones de colombianos y prácticamente nadie la conoce? A mí me pareció muy curioso, por no decir chistoso, que saliera el director ejecutivo de la Organización Mundial para la Salud a decir que ya iba a acompañar y aprobar una reforma y se la foto que se tomó con el presidente de la República. Ningún actor de Colombia conoce la reforma. No sabemos qué estamos discutiendo, qué es lo que ellos plantean, quién va a ser imagínese usted, Juan, que le van a entregar, por ejemplo, lo que se dice en pasillos, la responsabilidad de la red pública. Imagínese hoy la red pública de Antioquia manejando inclusive la red privada. Sería un desastre. El camino, en mi concepto, con el conocimiento que tengo, es muy fácil. Capitalizar, que los dueños
que el municipio, el departamento y Confama pongan unos recursos, que no tienen que ser la totalidad de lo que hoy deben. Yo sé que esa EPS con unos recursos adicionales saldría adelante. Y yo, si fuera el superintendente hoy, estaría buscando un camino más para salvar a Savia, y fuera el ministro, inclusive con una intervención del gobierno. Claro. ¿Por qué inclusive no pensamos en que el gobierno pueda ser socio de una EPS? Es que le cuento, Juan B., Felipe y Pau, el gobierno es socio de una EPS, de la nueva EPS, tiene el 49%. Si queremos salvar la salud, si estamos pensando en los colombianos y queremos defender probablemente un modelo que puede ser exitoso, habría que darle el tiempo a Savia Salud y buscar el compromiso de los dueños. Ahora, si uno de los dueños no quiere capitalizar, eso sí lo pone a Savia en el peor. Salvar una EPS que puede ser trascendental para la vida de los hospitales de Antioquia, públicos y privados. Doctor Fabio, gracias. Le iba a preguntar por su postura frente a la reforma, Claro, pero quedó absolutamente clara esa posición. Le agradecemos mucho. Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el doctor Fabio? ¿A qué está dedicado? Preguntan los televidentes que le ven las orquídeas muy bonitas atrás, que qué está haciendo, a qué está dedicando. A misa chévere en Cartagena. Sí, que si no ha vuelto de las tías aquí a Medellín. Cuente a ver, doctor. Sí he vuelto, Juan B. No, yo les cuento, este trabajo que yo tuve, aparte de ser muy difícil, tiene la infamia de que uno después no puede trabajar en lo único que sabe hacer. Desafortunadamente, no puedo prácticamente dictar clases porque quedo inhabilitado. Estoy trabajando con grupos de investigación, estoy estudiando mucho, estoy tratando de recuperar parte de mis actividades de seguro, obviamente con temas que no tenga que involucrar hospitales, y ocupado por la situación del país, tratando de opinar y poner mis puntos de atención. Y miren, les cuento esta. No es posible, no es normal que una ministra de Estado salga y le diga a los colombianos que se deben 50 billones de pesos. Salgamos nosotros a refutarle. Y a los... Sí, él habla de la Bueno, tenemos dificultades con la señal ahí, con la el corrección con el de la doctor ministra, Fabio. que de una cifra y luego tuvo que corregir. Es un desfase de 27 billones en las cifras de un tema tan central por parte de una ministra. ¿Es un lapsus o un desconocimiento muy complicado? Desde Cartagena, Bolívar, el ex superintendente de salud, Fabio Aristizábal Ángel, a quien le agradecemos regalarnos estos minutos para fijar postura frente a la posibilidad de que se liquide Savia Salud EPS, pero además de esta reforma a la salud, no se tienen muchos detalles y hay mucha expectativa, y en vilo están muchas comunidades respecto a lo que va a ocurrir en esa materia.